clase 11, que son los 3 primeros puntos de la bolilla 7. Tenemos opción, aceptación, renuncia, y el último punto, yo lo tengo, a ver, espérame, que por ahí me hice lío. Sí, contrato de cesión de herencia. Así que, no sé si estamos todos, yo empiezo. No, veo solo tu cara, Lucía, así que, bueno, lo que vamos a ver hoy está a partir del artículo 2286 y termina en el artículo 2309. No son muchos artículos, pero son muy intensos. Así que, como la última parte que tenemos, que es cesión de herencia, y para mí es lo que es trascendente no solo para el parcial, sino para que ustedes sepan para el ejercicio profesional, yo voy a tratar de ir bastante rápido sobre aceptación y renuncia, que lo tienen en el código, que no presenta ningún inconveniente, que es simplemente la lectura. Yo les voy a hacer algunas apreciaciones. Y todo empieza como empezamos la primera clase, con el artículo 2277, que dice que la apertura de la sucesión es el momento en el cual se aplican las normas del derecho sucesorio. Dice: la muerte real o presunta de una persona causada por este hecho jurídico, un hecho que tiene consecuencias jurídicas, la muerte de una persona, produce la apertura de la sucesión. Vélez Sarsfield decía lo mismo, pero de manera mucho más clara. No sé si ustedes saben, pero Vélez escribía en sus artículos, pero lo más importante estaba abajo, en las notas a los artículos, donde él establecía las fuentes y establecía algunas cuestiones como esta, que nosotros las llamamos cuando estudiábamos teoría de la ficción, y en la nota al 3281 Vélez decía: la muerte, la apertura y la transmisión de la herencia se causan en el mismo instante. No daba lugar a ninguna duda. Entonces, es desde el momento de la muerte la apertura de la sucesión. Y esta apertura genera, a pesar de que hubo muchas modificaciones que yo tengo anotado acá en el código, Vélez llamaba posesión de herencia a un término que ya no está más, ahora se lo llama investidura. El 2286 establece que la herencia futura no puede ser aceptada o renunciada. Esto se basa en un principio latino de que está prohibido pactar sobre herencias futuras. Esto ustedes lo tenían en cuenta, ¿no? Esto, que siempre fue una máxima romana, tiene una excepción que está en el artículo 1110 del Código Civil. No es este el momento por ahí para tratarlo, pero sí quiero que ustedes sepan que esta prohibición de pactar sobre herencia futura tiene una excepción contractual en determinados supuestos, y se llaman protocolos familiares, que no está muy desarrollado, pero yo creo que con el tiempo sí se va a desarrollar, donde estando vivos, por ejemplo, los titulares de un paquete societario, de una explotación comercial, agropecuaria, etc., pueden pactar sus herederos o sus futuros herederos una forma de partición, aunque, como dice el artículo, sin que sea necesaria la aceptación o el conocimiento de los titulares de los derechos, por ejemplo, de los padres. Este pacto de herencia futura, para determinadas situaciones, es válido en el 1110, y esto tiene solamente 5 años. No está desarrollado, pero quiero que vean que estos principios latinos tan férreos en cuanto a su concepción, hoy, en nuestra legislación, pueden llegar a tener algún resquicio de pactar sobre esta herencia. Pero bueno, con relación al derecho de opción,
puede ocurrir que quien es llamado a una herencia se le presenten tres situaciones: la acepte, la renuncie o directamente no diga nada, no se pronuncie. Mientras no se pronuncie, esta persona conserva el derecho de opción, aceptar o renunciar, y hoy tenemos un plazo. El plazo que da el 2288 es de 10 años. ¿10 años desde qué momento? Desde el momento en que se produjo el hecho jurídico de la muerte. Esto es muy importante porque en el Código de Vélez este plazo era de 20 años. Aquí tenemos plazos más cortos. Ustedes vieron hace poquito los artículos, o mejor dicho, el capítulo que precede este tema es el de la indignidad. Y ustedes vieron que para ejercer esta acción de indignidad tenemos un plazo exiguo que es de 3 años. Ahora tenemos un plazo de 10 años. ¿Qué pasa entonces pasados los 10 años? El Código Civil establece que pasados los 10 años desde la apertura de la sucesión, caduca el derecho a aceptar la herencia y se tiene al heredero como renunciante. Esta solución es independiente de la aceptación que hayan efectuado o el silencio. Y este 2288 que establece los 10 años para aceptar la herencia, en caso de suceder por exclusión de un heredero que aceptó y luego fue excluido, corre siempre a partir de la exclusión. Entonces los plazos también se pueden ir corriendo. El 2289 es la facultad que tienen los terceros interesados. Por ejemplo, un tercero interesado, ¿quién puede ser? Un acreedor de un heredero. Entonces, este tercero tiene la facultad de, como dice el artículo, de intimar para que acepte o renuncie a la herencia este heredero deudor. Este plazo es para responder, el plazo que establece para que este heredero responda puede ser entre 1 y 3 meses. El 2290 habla de la transmisión de este derecho a opción, dice que puede ocurrir que el heredero fallezca antes de haber ejercido esta opción. Fallece y ¿qué pasa? Perdón, disculpe. Sí, contame. Disculpe. Entonces, a partir de la muerte del causante, transcurridos los 10 años, caduca el plazo y se lo da por renunciante, perdón. Sí. Entonces, si existe una intimación que tiene que ser fehaciente de 1 a 3 meses por un tercero interesado, se lo da por aceptante, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bien, entendí bien. Gracias. Está bien, hay que ver, porque por ahí en esos 3 meses la persona, el heredero renuncia, porque ahora vamos a ver cuáles son los efectos de la renuncia. Imagínense que si este heredero que no se pronuncia fue sujeto de haber aceptado donaciones, esas donaciones no las colaciona. Entonces, es todo un juego para ver qué le conviene, qué no le conviene. Imagínense que todos los patrimonios son diferentes. Pero bueno, acá en los artículos, intimación, aceptar o renunciar, el plazo, la transmisión de este derecho, dice que puede ocurrir que el heredero fallezca antes de haber ejercido esta opción, es decir, antes de haber aceptado o renunciado a esta herencia. En este caso, el derecho a aceptar o renunciar se transmite a sus sucesores, ya que el derecho forma parte del conjunto de titularidades transmisibles por causa de muerte. O sea, este derecho a aceptar la herencia se transmite en representación. Después tenemos, ¿qué es la aceptación de herencia? El 2393 lo define y dice que la aceptación es el acto por el cual el titular de la vocación hereditaria exterioriza su voluntad de adquirir la herencia, y esta aceptación puede ser de 3 maneras: expresa, tácita o forzosa. Expresa, bueno, cuando el llamado declara esa voluntad y la asume de manera inequívoca. Tácita,
cuando se realizan actos o se ejecutan actos a título de heredero. Por ahí actos de conservación. Y forzosa es cuando se impone como una sanción al heredero que hubiera ocultado o sustraído bienes pertenecientes a la sucesión. Acá saben, ¿se acuerdan que habíamos, no sé si lo vieron conmigo, pero que la herencia se presume aceptada con beneficio de inventario, ¿cierto? Salvo que el heredero actúe de mala fe y sustraiga bienes o los oculte en beneficio propio. En este caso, ahí ya responde, este beneficio de inventario desaparece, y acá se le impone como sanción que la aceptación es forzosa por haber ocultado bienes del acervo. Entonces, la aceptación, a ver acá, el 2293 establece las formas, y los caracteres de la aceptación es que la aceptación, que es producto de un hecho, la aceptación es un acto jurídico, y es un acto jurídico unilateral. Es voluntario, es indivisible, como dice el 2287, es irrevocable, una vez que lo acepto no lo puedo renunciar, esto lo establece el 2298. La aceptación no admite modalidades. No es que acepto bajo condición de que lo que herede sea susceptible de apreciación económica, no tenga deudas, o que en el plazo de 6 meses, no tiene modalidades, no tiene cargos, condiciones ni plazos. Y esta aceptación también consolida este llamamiento como vocación. O sea, este llamado a la herencia, una vez que es aceptado, consolida el carácter de la aceptación. ¿Qué capacidad se requiere para aceptar la herencia? Quien tiene libre administración de sus bienes puede aceptar la herencia. O sea, necesitamos que sean personas mayores y capaces. Pero ¿qué pasa si tenemos personas menores o incapaces? Las personas incapaces o con capacidad restringida actúan siempre a través de sus representantes, como son las normas generales del derecho y de todos los actos jurídicos. Por eso les empecé diciendo que este llamamiento, esta aceptación, es un acto jurídico de carácter unilateral. ¿Qué pasa si lo acepta una persona emancipada? Hoy por hoy, la única emancipación que tenemos en nuestra legislación es la emancipación por matrimonio, y establece las normas generales de que puede aceptarlo. Tenemos el 103 con relación a los menores, a los tutores y a todas las normas generales de los actos jurídicos. ¿Se puede aceptar por mandato? Bueno, hoy no dice nada nuestra legislación, pero se entiende que es un acto personalísimo. Vélez establecía en el 3330 del Código Viejo de que se podía aceptar por mandato, pero esto dio lugar a tantas discusiones y nulidades y al peligro que encerraban estos poderes para aceptar herencias, que nuestro código no dice nada, por lo tanto entendemos de que no se puede. Como acto jurídico es personalísimo. El 2293 establece entonces, como dijimos recién, las formas de la aceptación que podía ser expresa, tácita o forzosa. Estos ejemplos ustedes lo van a ver en el 2293, 2294. Yo creo que no presenta ningún tipo de 2296. La aceptación forzada del 2295. Con relación
que está en el programa, pero bueno, lo vamos a sobrevolar, es la nulidad de la aceptación. ¿Qué pasa si el acto jurídico de la aceptación fue nulo? Ahí es donde nos tenemos que ir. La nulidad de los actos La jurídicos. parte, ¿cómo? A Decime, la Luz. nulidad de los actos jurídicos. Exactamente. Nos tenemos que ir al 259, etcétera, del código, donde vamos a ver si existió error, dolo, violencia, etcétera. No nos vamos a detener aquí. ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué es el 390? El efecto de la nulidad de la aceptación a este llamamiento es volver las cosas al estado anterior, como en cualquier caso de nulidad. Así que no tenemos mayores problemas. Sí tenemos algo muy importante y que es muy común, que es el artículo 2301. Ahora nos vamos a la renuncia de la herencia. La renuncia de la herencia es, no acepto, renuncio. ¿Renuncio de qué manera? De manera expresa. ¿Por qué? En nuestro derecho nadie puede estar obligado a conservar la calidad de un derecho, la calidad de heredero, contra la propia voluntad de este heredero. Porque siempre tenemos el derecho a repudiar la herencia. A ustedes les va a parecer que por ahí es poco común, pero no se crean, es bastante común. La renuncia entonces también es un acto jurídico como la aceptación y es un acto jurídico unilateral, en el cual la persona llamada a una herencia declara su voluntad de repudiarla, la renuncia extingue la vocación hereditaria, juzgándose al titular del llamamiento como si nunca hubiera sido llamado a la herencia. Este es el 2301. ¿Qué caracteres tiene esta renuncia? Entonces vimos que es un acto jurídico expreso por el 2299, es formal y solemne. El 2299 establece cuál es la forma. Sobre la forma hubo una serie de discusiones, porque en el código de Vélez era de una manera y ahora se agregó otra. La renuncia siempre fue por escritura pública. Ahora, en virtud de que en realidad lo que se quería era que fuera por un instrumento público, si leemos el 2299 dice, la renuncia de la herencia debe ser expresada en escritura pública, coma. También puede ser hecha en acta judicial incorporada al expediente judicial. Siempre que el sistema informático asegure la inalterabilidad del instrumento. O sea, acá se dan las dos opciones. Siempre instrumento público. Escritura pública o acta realizada ante quién? Ante el secretario del juzgado. Pero lo que establece el código, que ya tiene 5 años, es que ese instrumento público judicial dé la seguridad de la inalterabilidad. En ambos casos, que no lo dice acá, pero sí lo dice nuestra doctrina notarial, para renunciar a la herencia necesitamos certificado de anotaciones personales. O sea que la persona que renuncia no esté inhibida para disponer de sus bienes, porque estamos renunciando a un derecho. Y no podemos perjudicar a terceros acreedores, porque todo este sistema en realidad beneficia, y la publicidad de todo este sistema, que siempre es el expediente sucesorio, beneficia a los terceros interesados. Entonces vimos que es un acto jurídico que debe ser expreso, formal y solemne, siempre es unilateral, es irrevocable, y bueno, la forma ya la vimos. La capacidad para renunciar es la misma capacidad que para aceptar, o sea que nos vamos a la parte general. El 2300 establece la retractación de la renuncia. Dice, el heredero renunciante puede retractar la renuncia en tanto no haya caducado su derecho de opción.
si la herencia ha sido aceptada por otros herederos, si la herencia no ha sido aceptada por otros herederos, ni se ha puesto el Estado en posesión, al Estado en posesión de los bienes. La retractación no afecta los derechos adquiridos por terceros sobre los bienes de la herencia. O sea que esta renuncia como acto jurídico, en caso de que se den esos supuestos, puede ser, o no se den esos supuestos, puede ser retractada. Con relación a la nulidad decimos lo mismo, y yo los invito a que ustedes después lean estos artículos. Donde yo me quería detener, y que hay muchísimo escrito, es con relación al 2302. Yo hace un ratito conversaba con Ailén, con su compañera, que la cesión de herencia, como acto jurídico contractual, porque es un contrato, nos va a llevar un poquito más de tiempo y estamos bien con el tiempo. Yo los invito a que lean en sus casas del 2302 al 2309. Pero yo se los quiero explicar, porque es uno de los temas que más me gusta, y espero que si está el chico del centro de estudiantes escuchándonos, que no lo veo, cuando termine todo esto, me invite a la facultad a dar una charla presencial a la que ustedes van a estar invitados, porque tiene mucha tela para cortar. La cesión de herencia, que hoy está regulada en estos 7 artículos, tiene una pequeña historia, y como el programa dice precedentes, yo se las voy a contar para que ustedes lo entiendan. No para que ustedes lo estudien, porque no creo que les pregunten los antecedentes de la cesión. Pero esto se remite a Vélez, y a este método que tenemos en el código, donde la cesión, nosotros la tenemos, y ustedes la estudiaron en contratos, y está regulada en la parte contractual a partir del artículo 1614. Entonces tenemos una cesión de contratos en el 1614, el 1618 establece la forma de esta cesión y dice que para la cesión de herencia es la escritura pública, y específicamente este contrato de cesión de herencia está regulado en el libro quinto en la transmisión de bienes, a título de muerte. ¿Qué quiero decirles con esto? Vélez reguló la cesión de créditos en su código en el 1134. Y en sus notas dice que para la cesión de acciones y derechos hereditarios, porque esto tiene una denominación diferente, el código lo escribieron 100 personas diferentes que no se comunicaron. Entonces, si nosotros nos vamos al 1618, esto es anecdótico, pero a mí en el fondo me da una bronca bárbara. En 1618, no, perdón, estoy diciendo mal. 1418. Ahora se me hizo un lío bárbaro. Bueno, no importa. Creo que es 1600. Sí. Cesión de derechos, 1614 lo define. 1618 dice forma. La cesión debe hacerse por escrito sin perjuicio de los casos que se admite la transmisión a título de endoso, etc. Deben otorgarse por escritura pública la cesión de derechos hereditarios. Cuando nos vamos al 2302, el título ya no lo llama más cesión de derechos hereditarios, lo llama cesión de herencia. Vélez lo llamaba cesión de acciones y derechos hereditarios. No importa. Tiene diferentes nominaciones, pero es lo mismo. ¿Qué dice Vélez cuando trata la cesión de crédito? Que la cesión de acciones y derechos hereditarios lo va a tratar en el capítulo de las sucesiones, en el título de la sucesión. Cuando llega a sucesiones se olvida y no lo regula. Porque no tenía una notebook, no sé, se le habrán perdido las notas, ustedes imagínense que lo escribiría a la luz de la vela, una máquina de escribir. La cosa es que esto no se reguló.
en sucesiones, pero en Vélez, el 1184, inciso 6, que hablaba de qué actos debían celebrarse por escritura pública, el 1184, inciso 6, hablaba de la cesión de acciones y derechos hereditarios. Después no se encontró absolutamente nada, no se reguló, así que desde 1871 hasta el 2015, las cesiones de acciones y derechos hereditarios que se hacían por escritura pública, también se hacían en acta judicial a veces, no tenían una regulación específica. Pero estos 7 artículos que tienen acá redactados es la doctrina y jurisprudencia notarial, que ahora está regulada en 7 artículos. O sea, que esto que hoy tenemos aquí escrito es lo que el notariado venía realizando en su práctica habitual. Entonces, en estos artículos nosotros vamos a ver que existen 3 tipos de cesiones de herencia. La cesión de universalidad jurídica, la cesión de los derechos gananciales y la cesión de bien determinado. Entonces, con relación a la universalidad, ¿qué es la universalidad? El ceder el todo de una herencia, todos los derechos y acciones hereditarios que derivan de la muerte de fulano. Esa universalidad es la que está regulada del 2302 al 2307. El 2308 habla de la cesión de gananciales y el 2309 de la cesión de bien determinado. La forma siempre es la escritura pública. La publicidad de todas es el expediente sucesorio. ¿Por qué? Y esto es muy importante, con relación a la publicidad. Y esto se los digo para cuando ejerzan. Estas sesiones que se realizan por escritura pública en provincia de Buenos Aires debe ser registrado en el registro de anotaciones personales en un registro especial. Esto lo hace el escribano porque es una obligación que surge de la ley 9020, que es la ley del notariado, pero en esta provincia. Pero para que esta cesión se jueguen los principios del derecho romano, debe ser presentada en el expediente sucesorio. Y acá rige un principio: primero en el tiempo, mejor en el derecho, prior tempore, poter in iure. ¿Qué significa esto? Pensemos en la mala fe. Imagínense que yo soy heredero de una sucesión cualquiera y le cedo a Lucía por 100.000 pesos todas las acciones y derechos que tengo en la sucesión de mi abuela. A Ailén por 100.000 pesos todos los derechos que tengo en la sucesión de mi abuela. Y así sucesivamente. Todos por escritura pública, todos ante escribanos diferentes. ¿Quién va a tener derecho? Yo soy un estafador, pero ¿quién va a tener derecho? Lucía, ¿Por qué? porque fue primero. ¿A dónde? ¿A la escribanía? No. Si se incorporó primero. Ah, muy bien. Porque Incorporó podemos primero al hacerlo... expediente. Perfecto. Podemos hacerlo todo el mismo día en diferentes escribanías y cobro un montón de dinero. ¿Quién va a tener derecho? O sea, ¿quién va a sustituir esta cesión de herencia? Porque lo que sustituye no es el carácter de heredero, porque ese carácter es personalísimo. Lo que sustituye es la posición, el lugar. Entonces, el primero que lleva ese testimonio al expediente judicial, lo presenta y el juez lo tiene por presentado, es el que va a tener mejor derecho, como en el derecho romano. Primero en el tiempo, mejor en el derecho. Esta publicidad es la publicidad que está adoptada en el 2302 del Código y que es la posición dominante de los tribunales de
Capital Federal, porque así era en Capital Federal y así quedó. En Provincia de Buenos Aires tenemos un registro especial donde se publicita este régimen de cesión de herencia por un plazo de 10 años. Pero bueno, no importa. Lo importante es que nosotros entendamos que este acto jurídico contractual, porque no deja de ser un contrato, que está regulada en la parte de contratos, pero que especialmente está determinada en la parte de las sucesiones, es un contrato que tiene características muy especiales. Este contrato es bilateral, ¿verdad? Es formal, porque nos establece una forma impuesta en 1618, en la parte de los contratos. Es consensual, pero tiene una diferencia con los demás contratos, es aleatorio. Esto anótenlo y acuérdenselo para siempre, porque es la particularidad que tiene este contrato. Es un contrato aleatorio. ¿Qué significa que sea un contrato aleatorio? Que lo que nos están cediendo no son los derechos a una cosa, es el derecho a un lugar. Entonces, practicada la liquidación y la partición, recién ahí nosotros vamos a saber, en esta universalidad jurídica, qué es lo que nos toca. Pagadas las deudas, o sea, liquidado el pasivo. Primero vemos cuál es el activo, cuál es el pasivo, y de lo que queda lo vamos a partir en la proporción que nos corresponda. ¿Estamos hasta acá? Por eso es un contrato aleatorio, que puede ser oneroso o gratuito. Esto es con relación a las universalidades. En realidad todas las sesiones son aleatorias, formales, bilaterales, consensuales. Pero bueno, después vamos a leer los artículos. Esta es la primera parte. La innovación transcurre en el 2308, donde nosotros, desde nuestras escribanías, entendemos que esto se podía realizar. Hoy tiene fuerza legal, pero hasta el 2015 teníamos que estar preguntando en los juzgados y secretarías si aceptaban la cesión de ganancias. Y acá yo me quiero remitir un poquito para que nosotros entendamos cómo es el juego de la transmisión. Y el plazo. Nosotros empezamos diciendo que el hecho jurídico de la muerte celebra la apertura de la sucesión. Pero también genera algo que es muy importante en la transmisión, porque acuérdense que este libro se llama Transmisión de Derechos por Causa de Muerte. ¿Cómo se transmiten los derechos? Los derechos se transmiten porque se produjo la muerte de una persona. Entonces, ese hito genera un estado que se llama estado de indivisión. Ese estado de indivisión, que nace en el 2277, termina con otro acto que se llama partición. La partición la tenemos en el 2363. ¿Se los leo? Dice partición. Conclusión de la indivisión. La indivisión hereditaria solo cesa con la partición. Si la partición incluye bienes registrables, es oponible a los terceros desde su inscripción en los registros respectivos. Entonces, producida la muerte de una persona, todo ese periodo hasta la partición se llama indivisión. Y esos bienes que están dentro de esta indivisión son los bienes que van a servir, por eso el carácter aleatorio. Yo no sé de esos bienes que nos va a corresponder una vez que se cancele el pasivo del causante. ¿Cómo transmitimos dentro de este periodo de indivisión? Por medio de la cesión. O sea, esta cesión, a veces viene gente a la escribanía y dice, yo le quiero donar a mis hijos
el bien que tengo por la muerte de mi marido. En la percepción de la gente, este acto a título gratuito puede ser una donación porque no va a percibir dinero. Jurídicamente es una cesión gratuita, porque en el derecho privado tenemos los derechos personales y los derechos reales bien marcados. Sabemos cuáles son los derechos reales, que están atravesados por este momento. Este momento se genera, estas comunidades se generan 2 veces, en realidad 3, pero nosotros desde el punto de vista del derecho civil lo vemos en 2 oportunidades, con la muerte y con el divorcio. No hay más comunidades, sí tenemos una comunidad en la quiebra, específicamente, que ya lo van a ver, pero no es materia de esto. La comunidad de bienes que tenemos acá es exactamente igual en la sucesión que en el divorcio. Acá el hecho jurídico es la muerte. En el divorcio es la interposición de la demanda. ¿Siguen? Entonces, el día que tenemos la sentencia, se van a retrotraer los derechos a la fecha de interposición de la demanda. Pero en ambos procesos culminan con una partición de bienes. La diferencia es que en el proceso sucesorio, bueno, en el proceso de divorcio también, vamos a tener que pagar las deudas para adjudicarnos los bienes. Acá es un proceso universal, la sucesión, donde todo va a ir a parar, todas las deudas, todas las obligaciones que tenía el causante a este proceso en particular. Entonces, ¿cuál es la innovación del 2308? Que como nosotros vimos recién que la muerte de esta persona genera un estado de indivisión, este estado de indivisión hace que los bienes entren como en este limbo, donde por ejemplo la viuda para poder disponer de sus derechos igualmente tiene que participar del proceso sucesorio. Si quieren, abran sus micrófonos para que lo podamos entender. Yo les digo este caso, que es un caso común. Una señora y un señor compran una casa en condominio y por partes iguales. Se muere el señor. Se inicia el proceso sucesorio del señor, que tiene 3 hijos. Y la viuda decide vender su parte, su 50%, que escrituró ella particularmente. ¿Puede hacerlo? Abran el micrófono, acá podemos... Esto es para pensar y para entender. Me parece que sí puede. Pero si está Bien. estamos en un estado de indivisión, no sé. No sé, la verdad. No puede. No, no Porque, se puede. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y esto es... Yo quiero que esto lo pensemos ahora, porque esto es muy frecuente. Compra el matrimonio. El matrimonio estaba casado. Producida la muerte de una persona, ese matrimonio se extingue. El matrimonio siempre se extingue, por divorcio o por fallecimiento. Entonces, los bienes, al fallecer, en este caso, o al divorciarse, ahí se genera lo que ustedes estudiaron como ganancialidad. Los bienes no son gananciales siempre, son gananciales al momento de la extinción de esa comunidad. Porque si compra los dos, lo que son es condóminos. Pero muchas veces el error dice, no importa, total, este bien es ganancial. Sí, va a ser ganancial cuando te divorcies o te mueras. Antes no. Puede ser de titularidad exclusiva de uno o compartida de ambos. Pero no es ganancial. Entonces, ¿es ganancial? Ahora sí, porque se murió uno. Entonces, fallecido
fallecida una persona, el otro lo que tiene es este estado de indivisión, donde ¿qué puede hacer? Y es lo más común que sucede. La viuda viene a la escribanía y dice, escribano, yo no quiero el día de mañana, cuando yo fallezca, que mis hijos tengan que hacer la sucesión. Y quiero donarles mi casa. Entonces lo que nosotros le sugerimos es que lo que puede hacer dentro del proceso sucesorio, por escritura pública, que es la forma impuesta, una cesión de sus derechos gananciales. ¿Qué son sus derechos gananciales? El 50% de todos los bienes o de los bienes que tenga con relación a su marido. Si ella tenía bienes propios de antes, que había adquirido por herencia, por ejemplo, sobre eso no recae. Acá lo que estamos viendo es el patrimonio del acervo de los bienes gananciales. Entonces el 2308 dice, indivisión postcomunitaria. Las disposiciones de este título se aplican a la cesión de los derechos que corresponden a un cónyuge en la indivisión postcomunitaria que obedece por la muerte del otro cónyuge. Si ustedes lo leen así en su casa, no van a entender nada. Por eso, a mí me interesa que ustedes entiendan que esta es una herramienta muy común, donde en el marco de un proceso sucesorio, el viudo, la viuda, pueden ceder su posición en cuanto a esos sociales que se generaron por la muerte y porque habían sido adquiridos dentro de este matrimonio, con dinero del régimen patrimonial del matrimonio, pueden disponer en el marco de este periodo que va en la indivisión, desde la muerte hasta la partición, a favor de quienes ellos dispongan, que generalmente siempre son los hijos. Y esto sí puede tener modalidades, porque muchas veces dice, yo le cedo todos los derechos gananciales. ¿Y qué tienes? Y tenemos la casa, tenemos un auto, tenemos un plazo fijo, pero yo lo único que quiero es, mientras viva, quiero vivir en mi casa. ¿Y ustedes qué modalidad adaptarían para que la señora ceda los derechos a favor de su hijo, pero mientras viva, viva en su casa? Usufructo. Muy bien, Ailén. Entonces puede cederlo con usufructo. Pero lo que estamos haciendo es algo que es mejor que el usufructo, que es la habitación. Porque el usufructo, a partir de la reforma, es transmisible, con un periodo de duración, que es la vida del cedente. Entonces, ahora, yo ya lo hice 2 o 3 veces, cede todos los derechos y acciones hereditarios y gananciales, reservándose el derecho real de habitación sobre el inmueble que habita de calle tal. Así se garantiza a esta persona que mientras viva va a vivir en su casa. Y cuando muera, simplemente con el certificado de defunción, ese derecho se extingue. ¿Por qué? Porque acá juegan un montón de cuestiones, ¿no? Yo cedo, pero quiero decidir que voy a vivir en mi casa. Es muy humano. Pero lo que me interesa es que ustedes entiendan de este 2308 es que en virtud de estar en este periodo de indivisión, porque esto es aceptado, si bien fue propuesto, y acá en Mar del Plata siempre se aceptó, pero en otras localidades, en otros departamentos judiciales no, que esta es una forma de disponer muy económica, porque estamos organizando el patrimonio en el marco de un proceso sucesorio. Si esto no se aceptara, ¿cuál es la forma que el viudo o la viuda dispone de sus bienes? Terminamos el proceso sucesorio, hacemos la inscripción de esa declaratoria de herederos, 50% a nombre de la viuda, 50% a nombre de los hijos, y en el mismo momento donamos
ese 50% a favor de los hijos, reservándose el usufructo. O sea, pasamos de este ámbito de indivisión a un ámbito de publicidad, de partición, de derecho real para poder donar. Esto no solo es más caro, sino que hasta que no se reformen los artículos 2458 y 2459, va a estar sujeto a una especie de título observable, proveniente de donación. Cuando acá lo resolvemos en el marco de un proceso sucesorio, sin ningún tipo de oposición ni acción persecutoria posible, porque estamos cediendo derechos personales. No sé si me siguen, pero es para que ustedes lo empiecen a entender y a pensar, porque como herramienta es una forma bárbara y muy económica de poder partir y organizar patrimonios familiares en el marco de un proceso donde van a intervenir ustedes como abogados. Y por último, tenemos el 2309, que esta es la madre de los conflictos. Esta es la cesión de bien determinado. ¿Se acuerdan que al principio yo les dije que uno de los caracteres de esta cesión era el carácter aleatorio? El carácter aleatorio es que no sabemos al momento de la partición, luego de la liquidación, qué bienes vamos a poder adquirir o no. Entonces, si en el marco del proceso sucesorio un heredero cede a otra persona, los derechos hereditarios sobre el departamento de la Avenida Colón, para que esto se cumpla, se le tiene que adjudicar el departamento de la Avenida Colón al heredero para que pueda cumplir con la cesión de ese bien determinado, ¿es cierto? ¿Y quién nos garantiza que a ese heredero se le va a adjudicar el departamento de la Avenida Colón? Si no sabemos por ahí, según el momento que hagamos la cesión, qué deudas existen. Entonces, esto que siempre fue muy discutido, cuando yo leo el anteproyecto en el año 2013 dije, uy, qué suerte, se solucionó. Y lamentablemente, la interpretación de algunos departamentos judiciales difiere a la interpretación de otros departamentos judiciales. Acá en Mar del Plata es muy difícil que acepten esta cesión de bienes determinados. ¿Por qué? Si leemos el artículo, dice: la cesión de derechos sobre bienes determinados que forman parte de una herencia no se rige por las reglas de este título, sino por las del contrato que corresponde y su eficacia está. Vamos a leer hasta acá. Hasta las del contrato que corresponde. Entonces nos vamos al 1614, que dice lo mismo en la cesión de crédito. Y si la cesión es onerosa, tendremos que aplicar las normas de la compraventa, si es gratuita, las normas de la donación, y si es por otros derechos, los de la permuta. Pero después dice, y su eficacia está sujeta a que el bien sea atribuido al cedente en la partición. Entonces, tenemos muchas formas de operar. Acá se entiende que si hacemos una cesión de bien determinado, por ejemplo, A, heredero de, en autos caratulados, cede todos los derechos hereditarios a favor de X, por $100.000, los derechos y acciones que le corresponden el campo ubicado en el partido de Balcarce. Se saca testimonio, ustedes van corriendo, como ya vimos hace un ratito, para darle publicidad al expediente, con un escrito que diga, téngase por presentada la cesión de herencia, escritura tal, ante tal escribano. Y el juez puede ser que les diga, se tiene por presentada
o no se tiene por presentada, vaya por la vía que corresponda. ¿Por qué? Porque acá se entiende que esta cesión de herencia tiene que ser una compraventa, porque hubo un monto de dinero. En virtud del 2309. Entonces, ¿qué interpretamos que tendríamos que hacer? Como este bien nos tiene que ser adjudicado por partición, nosotros en vez de hacer una cesión de esta manera, lo que aconsejamos es hacer una cesión partición. Hacer una cesión donde comparecen todos los herederos declarados, pactan que ese departamento, o ese campo, o ese auto, o esas acciones, o esas vacas que estamos cediendo, se adjudiquen como convenio partitivo al heredero tal que es quien cede por un monto o de manera gratuita ese bien determinado. Con el comparendo de todos los herederos podemos entender que esa es una partición parcial. Porque después cuando vayamos por otro bien, comparecerá este heredero a decir que está de acuerdo, ¿verdad? Bueno, esta es la forma que nosotros encontramos para que esta cesión de herencia de bien determinado pueda tener lugar en un proceso sucesorio, garantizando así los derechos también del cesionario, que es el que por ahí entregó una suma de dinero. ¿Cuál es el momento para realizar estas sesiones? ¿A qué momento estamos hablando? Los que dijimos al principio, la cesión de herencia puede realizarse desde la muerte de la persona hasta la partición. ¿Es necesario respetar los 9 días de llanto y luto? No. Acá, en la cesión de herencia, no. Y esto, aunque les parezca mentira, pasa habitualmente. Ahora con la pandemia, lo vi, donde fallece la gente y por ahí consiguen el permiso para poder venir a despedir los restos de una persona, pero que después cuando vuelven a su provincia saben que por ahí por mucho tiempo no van a poder venir, entonces por ahí vienen a la escribanía a dejarle un poder a un abogado determinado para que inicie la sucesión del padre hasta su total terminación, y también cede los derechos y acciones que tienen a favor del hermano, de la hermana, porque saben que no van a poder venir o porque no les interesa, etcétera, etcétera. Entonces, el intertemporal para la cesión es desde el mismo momento de la muerte hasta la partición. No es necesario que esté abierta la sucesión. Ahora, leyendo estos artículos, vamos a ver el 2305, la garantía de evicción. ¿Qué es lo que estamos cediendo nosotros? Estamos cediendo una posición en el marco de una herencia. No estamos cediendo el derecho, no, mi calidad de heredero, porque esa es personal y siempre voy a ser heredero. Podré renunciar a la herencia, podré ceder los derechos, pero no voy a dejar de ser heredero. Entonces, por ahí, y es una práctica común, y yo no quiero que ustedes la repitan, muchos abogados cuando nos llaman por instrumentar este tipo de sesiones te dicen, mira, que el fulano quiere ceder los derechos en la sucesión, pero todavía no tengo declaratoria, todavía no inicié la sucesión. Entonces ustedes tienen que indagar y ver. Primero saber que se pueden ceder igual los derechos. El tema es qué garantía le vamos a dar. Esta persona que cede, ¿estamos seguros que es heredero? Y en la mayoría de los casos sabemos quiénes son los hijos y que por ahí un hermano le cede a otro. Pero si le vamos a ceder a un tercero, este tercero tiene que garantizarse, y más si va a ser oneroso, a título oneroso,
tiene que garantizarse un poquito más. Entonces el 2305 establece la garantía de evicción y dice: si la cesión es onerosa, el cedente garantiza al cesionario su calidad de heredero y la parte indivisa que le corresponde en la herencia, excepto que sus derechos hayan sido cedidos como litigiosos o dudosos, sin dolo de su parte. No responde por evicción ni por vicios de los bienes de la herencia, excepto pacto en contrario. En los demás, su responsabilidad se rige por las normas relativas a la cesión de derechos. Si la cesión es gratuita, el cedente solo responde en los casos en que el donante es responsable. Su responsabilidad se limita a la mala fe del 1556. Bueno. Yo lo que quiero que veamos es que la cesión de herencia es un instrumento que se utiliza permanentemente en el ámbito de las notarías y de las sucesiones para ordenar patrimonios, para poder establecer participaciones y sobre todo tener en cuenta los momentos, los lapsos y un artículo que también es muy importante, que es ¿qué podemos ceder? Que es el 23. Miren, el 2302, que habla de la publicidad, dice: momento en el cual, a partir del cual produce efectos. La cesión del derecho a una herencia ya deferida o una parte indivisa tiene efectos entre los contratantes desde la celebración. Respecto de otros herederos, legatarios y acreedores del cedente, desde la que la escritura pública se incorpora al expediente sucesorio, primero en el tiempo, mejor en el derecho. Respecto al deudor de un crédito, desde que se le notifica la cesión. Y con relación a qué podemos ceder, dice: la cesión de herencia comprende las ventajas que puedan resultar ulteriormente por colación, por la renuncia o disposiciones particulares del testamento o por la caducidad de estos. No comprende, y esto que viene acá es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, salvo pacto en contrario. O sea, si nosotros establecemos que lo podemos ceder, no está prohibido. Cuando cedemos la universalidad, podemos decir que también cedemos lo expedido, dice el 2303, lo acrecido con posterioridad en razón de una causa diversa de la expresada, como la renuncia o la exclusión de un coheredero, lo acrecido anteriormente por una causa desconocida al tiempo de la cesión, los derechos sobre sepulcros, documentos privados del causante, distinciones honoríficas, retratos y recuerdos de familia. Si no decimos nada, los acrecimientos y estas cuestiones personales no están dentro de la universalidad, salvo que pacto en contrario así lo establezca. Entonces. Perdón, disculpe, pacto en contrario quiere decir que lo tenemos que poner expresamente en la cesión. Exactamente, exactamente. Si no lo ponemos, eso no está dentro. Y acá es muy importante el tema del acrecimiento. Sí. Porque si nosotros tenemos derecho, por ejemplo, a una 10ª parte de la herencia, y resulta que mis 9 primos renuncian a la herencia, yo voy a tener que la totalidad. Y si yo cedí los derechos de un 10º, no cedí la totalidad. ¿Me siguen? Entonces voy a ser el titular de las otras 9 10ª partes. Si yo digo que cedo todos los derechos sobre la universalidad y eventualmente lo que en más pueda crecer, y con relación, por ejemplo, mi abuelo era un científico o era Manuel Belgrano, todos los derechos sobre los sepulcros, documentos privados, distinciones honoríficas, retratos y recuerdos de familia, eso va a ingresar. Si no lo pongo expresamente, eso no forma parte de la cesión. ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Bueno, estos son detalles que ahora yo quiero que ustedes sepan que hace nada más que 5 años, Lucía, si te tenés que ir, andate, tranquila. ¿Qué te iba a decir? Bueno, No, hasta por luego favor. entonces, hasta el Chao, lunes. hasta luego. Chao, chao. Que tenemos que tener en cuenta que es un contrato que ahora está específicamente regulado en nuestra legislación, que
tiene particularidades muy especiales. Tenemos la universalidad con todas estas excepciones, tenemos la publicidad que nos marca la cancha con relación a quién va a tener mejor derecho en caso de que se hayan cedido varias posiciones. Tenemos la sesión sobre la ganancialidad, cosa que es muy importante y ustedes por ahí ahora no lo pueden dimensionar, pero sí cuando empiecen a trabajar van a ver que está buenísimo para poder resolver cuestiones patrimoniales. Y tenemos la sesión de bienes determinados en una herencia, que de acuerdo al departamento judicial en el que actuemos, a veces se aceptan y a veces no se aceptan. Nosotros entendemos que tal vez no esté bien redactado, pero podemos realizar estas sesiones de bienes determinados con efectos partitivos de manera parcial, siempre que involucremos a todos los herederos en una herencia. Entonces, nosotros vimos que el íter donde podemos ceder es desde la misma muerte hasta la partición. Si ustedes van a tener un criterio jurídico cuando empiecen a trabajar, y siempre vamos a tratar de garantizar los derechos de ambas partes, porque esa va a ser nuestra función como operadores del derecho, tratar de no generar conflictos. Entonces, ¿qué garantías podemos tomar en este contrato de cesión de herencia en el caso de que cedamos un patrimonio? Y bueno, acá va a ser muy importante el criterio de cada operador jurídico. Por ejemplo, si nosotros estamos cediendo un patrimonio de manera gratuita, donde no generamos mayores conflictos porque actuamos entre coherederos, podemos hacerlo desde el otro día de la muerte del causante, porque sabemos que entre hermanos, generalmente estos contratos se realizan entre coherederos, valga decir, pero también podemos intervenir con terceros. Yo a este tercero sí, mínimamente, le tendría que garantizar que la persona que cede es un heredero declarado, es un legatario o un instituido heredero en un testamento, mínimamente para poder evitar acciones futuras. Entonces, este es un contrato que es totalmente dúctil, que lo podemos modelar nosotros como profesionales, garantizando los derechos de las partes en la medida de que tengamos un criterio de justicia preventiva, de no generar más conflictos. Así que yo los invito a que ustedes lean todos estos artículos con estas pequeñas pautas que yo les pude dar. En cualquier código comentado van a tener los comentarios necesarios. Me parecía que la cesión de herencia merece un párrafo aparte porque lo tenemos regulado recientemente, y esto es doctrina y jurisprudencia del camino que fue abriendo el notariado en estos últimos 140 años, porque Vélez no lo reguló. Y bueno, cualquier duda, el lunes que viene me consultan con relación a estos temas. Así que bueno, ¿tienen alguna pregunta? Veo que cada vez son menos los que participan, y lo lamento, porque este espacio es de una cursada. Pero bueno, nosotros como profesionales futuros tenemos una responsabilidad si nos anotamos a una cursada. Son muy poquitos y hoy está la mitad. Así que bueno, si no tienen nada que preguntarme, yo los libero. No, por mi parte no, muchísimas gracias. Por mi parte tampoco, doctor. Bueno, chicos, que tengan buena semana. Nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere. Igualmente, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias.